Padre Santo, yo te doy gracias por este mensaje. Quería ya empezar con mi impulso a tratar de hablar, pero yo no quiero hablar con mi impulso. Quiero que tú nos des al Espíritu Santo, Padre Santo, para entender lo que es ser de misericordia y que tú coloques en nuestra boca un carbón encendido, como dice tu palabra, para que nosotros profesemos en verdadero espíritu tu mensaje. Y que ese mensaje, como le pasó a Esdras cuando estuvo leyendo las palabras allí en la construcción del templo en Jerusalén, y la gente lloraba cuando se leía la palabra, que se dé lo mismo que ese ardor que sentían esos dos discípulos de Maús, que sienta ese mismo ardor como la mujer samaritana que escuchaba la voz tuya, Padre Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy sintamos ese fuego en nuestro corazón, que hoy nos vivifiquemos de tu presencia viva, vivifiquemos de tu presencia viva, y que esa palabra que se está promulgando, que se está hablando, que se está diciendo, se haga vida en mí, y que yo sea realmente de misericordia, que sea un pregonero de tu misericordia, porque como lo dijo mi hermanita, la que coordina la parte de la misericordia a las 3 de la mañana en nuestra comunidad, la divina misericordia es tal vez la tabla de salvación que tú nos das para este mundo que está en caos y que está en los últimos tiempos, Padre Santo. Por eso hazme entender hoy lo que tienes que decirme, por como lo decía el profeta, habla que tu siervo escucha. Y hoy te voy a decir, habla que yo te quiero escuchar. Y no quiero distraerme, sino que todos mis sentidos espirituales estén atentos para que yo pueda recibir ese mensaje. Y te suplico que el mensaje que voy a recibir ahora se quede guardado en mi corazón con letras de fuego y que yo pueda ponerlo por obra. Espíritu Santo, invoco tu presencia viva. Abre mi entendimiento y que lo que voy a escuchar lo pueda poner por obra para ser un verdadero testimonio de tu amor y un mensajero de esta misericordia hermosa de la cual hoy me vas a enseñar. Espíritu Santo, habla que tu siervo escucha. Espíritu Santo, mi cuerpo es tu templo. Dile, Espíritu Santo, habla que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno y filial saludo de paz y bien a todos ustedes. Estamos en este momento en nuestra vigilia hermosa en nuestra comunidad, Shekinah la Misericordia. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés. Estas vigilias las hacemos el primer sábado de cada mes y los invitamos a todos los que nos ven y nos escuchan, si desean algún día acompañarnos en nuestra comunidad, que tienen unas actividades muy hermosas. Somos de mucha oración, una oración muy meditada. Estamos incluso desde las 3 de la madrugada, prácticamente todos los días, a excepción del domingo, pero sí estamos haciendo coronillas, rosarios, hacemos oración por los enfermos, bueno, muchas cosas lindas, prácticamente hasta las 11, 12 de la noche. Entonces, si ustedes desean acompañarnos, me lo hacen saber. Allí en YouTube pues dejamos los enlaces nuestros de teléfono, nuestra página web, si desean contactarte con nosotros. Y de igual manera, si desean en su momento una orientación por parte nuestra, también estamos a su entera disposición. Conjuntamente con mi esposa somos psicólogos del Señor, consagrados en un ministerio hermoso con los religiosos terciarios capuchinos, somos franciscanos y pues tenemos un ministerio maravilloso que se llama Shekinah la Misericordia, una comunidad linda y que pues todo su desenvolvimiento es más a nivel virtual. Ya llevamos unos 14, 15 años reuniéndonos y como misioneros con mi esposa 9 años, consagrados plenamente al Señor, viviendo exclusivamente la misericordia. Es extraordinario, unos testimonios que tenemos bien hermosos y viajamos constantemente a donde nos invitan. Por ejemplo, en este año pues vamos a estar en Estados Unidos, vamos para Argentina, luego nos devolvemos a Estados Unidos. Confiando en Dios, pues vamos de pronto a Puerto Rico, a República Dominicana, confiando en Dios, si ha de ser así. Pero estamos en constante viaje.
y vivimos aquí en Colombia, en una población hermosa que se llama Circasia, que es la parte cafetera. Para los que no conocen aquí Colombia, es un sector muy bonito. Tenemos nuestra propia nube, como alguien dijo, aquí como que llueve mucho. Sí, tenemos en Circasia, tenemos nuestra nube, pero hace parte también del ambiente hermoso de la zona, es montañoso y cafetero, entonces tiene un poquito de lluvia, pero es muy hermoso para aquí tomar café de muchas formas, muy rico, comer chorizo, porque aquí el chorizo se prepara muy rico, los frijoles, mejor dicho, muchas cosas ricas. Entonces, hoy venimos con una charla extraordinaria, una charla que es importante uno darse cuenta quién es, de dónde viene y para dónde va. Siempre en nuestra comunidad lo hablamos porque en nuestra comunidad hay dos principios que es importante que lo tengamos presente, inclusive para mis hermanos de la comunidad que están escuchándonos y viéndonos, para que se haga vida en nosotros. Tenemos dos principios fundamentales. Hay una verdad posicional, que somos los hijos muy amados de Papá Dios del cielo, somos sus hijos preferidos, lo dice Efesios 5:1, y en sabiduría 16:21 dice que nuestro Padre Dios nos ama con amor, con una ternura impresionante. O sea, por tanto, somos esos hijos amados, esa es nuestra identidad. Pero esa es una verdad posicional. Si nosotros empezamos a hacer vida, que somos esos hijos muy amados, tenemos que tener dos principios de santidad, el cual nos rige en nuestra comunidad. Dos principios de santidad. Que esos dos principios de santidad están en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y dice hermosamente, dice que primero siempre tenemos que tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo el tiempo en oración, estar todo el tiempo en oración. Y el segundo, que todo lo que pasa, pasa para bien. Entonces, tener esos dos principios hermosos, y que está allí, como les decía, en 1 Tesalonicenses, y de igual manera también se confirman en Romanos 8:28, que todo lo que pasa para bien de los que amamos al Señor, o sea que tenemos que ser agradecidos. Son dos principios de santidad que me llevan a vivir mi condición de ser el hijo muy amado de Papá Dios del cielo, y eso pues lógico que me está ayudando a estar en santidad para llegar a la salvación. Lo dije muy rápido, pero es el fundamento de toda nuestra comunidad. O sea, lo que buscamos en la comunidad es la santidad. No tanto para que nos prendan veladoras, como siempre lo digo, sino para que seamos coherentes en nuestro sentir, en nuestro hablar y en nuestro pensar. ¿Sí? Que seamos realmente coherentes y que busquemos esa santidad que me va a llevar a esa salvación que tanto debemos estar buscando. Entonces, son fundamentos espirituales para que cada vez más nosotros nos fortalezcamos. Por eso tratamos siempre de hacer las oraciones nuestras muy meditadas. No queremos hacerlas cotorreaditas, sino meditadas sabiendo lo que decimos, lo que hablamos. Recuerden bien lo que se le dijo a la samaritana cuando mi Jesús está allí en Samaria y se encuentra esta mujer, él tiene sed, está solo, sus discípulos se fueron tal vez a traer algunas provisiones y se encuentra con la samaritana. Mi Jesús es judío. Entonces los samaritanos, por peleas entre los mismos, ellos son del mismo pueblo, pero de diferentes tribus, entonces peleaban los samaritanos contra los judíos por problemas fuertes entre tribus y no se hablaban. Lo cierto es que esta samaritana le dice, ¿tú por qué me pides de tomar agua? ¿Por qué me pides de tomar agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y mi Jesús le dice, si tú me das de beber esa agua, no volverás a tener sed. ¡Ay, qué impresionante! Impresionante. Y entonces ella queda admirada. Las palabras de mi Señor retumban en el corazón. Recordemos los dos discípulos que van por Emaús, ¿no? Los dos discípulos de Emaús dicen es que nos retumbaba en el corazón, nos movía el corazón, las entrañas, escucharlo a él predicar la palabra, compartirnos de los profetas. Nos explicaba muy bien las escrituras y hablarnos de nuestro Señor. No lo reconocieron. Entonces, igual a la samaritana, yo me imagino que el Señor le dice, si tú me das de tomar de esa agua, yo te doy de la mía, de la cual nunca volverás a tener sed. Imagínate que alguien llegue a tu vida y te diga eso, pues lo vas a decir actualmente, eso es un loco. ¿Qué me está queriendo decir? Pero es tanto el poder que tiene nuestro Señor en su palabra, que nos hace retumbar el corazón, mover
nuestro corazón de una manera tan extraordinaria que realmente le vamos a creer a Él. Y ella le creyó. Y entonces ella, como no había desarrollado sus sentidos espirituales porque era legalista o caía dentro de esa religiosidad legalista, entonces le dijo, pues, ¿cómo hago para tomar de esa agua? ¿Cómo hago para tomar de esa agua? O sea que le creyó en ese momento. Mira qué curioso, le creyó. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice algo maravilloso y le dice, tráeme a tu marido. Le empezó a dar agua viva. Y el agua viva que mi Jesús da es la convicción de pecado. Que nosotros reconozcamos qué es lo que me está apartando de Dios, porque el pecado es lo que me aleja, lo que hace sentir mal, lo que incomoda a mi Padre Dios, porque en Él hay verdad y hay pureza. Y entonces el pecado, nuestro Señor, cuando me da de tomar esa agua, ese pecado empieza a manifestarse en mí, empieza a salir, a brotar, a salir del corazón nuestro. Eso es lo que hay que pedirle al Señor, que me dé esa agua verdadera para que yo salga del pecado que me tiene oculto y que no me deja estar viviendo esa condición del Hijo amado de Papá Dios del cielo y estar en ese nivel de santidad para alcanzar o guardar o reservar esa salvación que ya la tenemos. Entonces la mujer samaritana, siguiendo con la historia, le dice, dame de beber, y él le dice, pues tráeme a tu marido, y ella queda, abre sus ojos, sorprendida, ya le tocó su corazón. Qué hermoso, su predicación, lo que él le dice le toca su corazón y dice, no tengo marido. Pero ella sabe en su interior, y fíjate que no está mintiendo. Y el Señor le dice, en verdad dices que no tienes marido, porque este hombre que tiene ya es como el cuarto o quinto hombre que ha estado en tu vida y él no es tu marido. Y quedó ella tan admirada, que dijo, Señor, vamos a orar donde nosotros oramos, allí en el templo, allí en el pozo de Jacob. Vamos, yo te llevo. Y el Señor dice algo tan extraordinario. Le dijo, llegará el día en que orarán en espíritu y en verdad. Les he contado todo este episodio de la samaritana a llegar a este punto extraordinario de orar en espíritu y en verdad. Es tan tremendo, que el Señor en otros momentos nos habla de lo que es orar en espíritu y en verdad. Igual que lo dice, permíteme, lo que dice, por ejemplo, en el rosario que nosotros hacemos, el rosario meditado, ¿no? Dice algo tan hermoso nuestro Señor Jesucristo. Dice, bienaventurados los labios y los pueblos en los que se pronuncie Dios te salve María. Esto se lo dice a la mística italiana María Valtorta. Dice, si supieseis decir con verdadero espíritu estas palabras, tan solo estas dos palabras, seríais más buenos, más puros, más caritativos. Porque entonces, si lo decimos en verdadero espíritu, los ojos de vuestro espíritu estarían fijos en María y su santidad os entraría en el corazón a través de esa contemplación. Si lo supieseis decir, nunca estaríais desolados, porque ella es la fuente de la gracia y de la misericordia. Las puertas de la misericordia divina se abren ya no solo por el impulso de la mano de mi madre, sino hasta con su simple mirada. Procuramos al máximo ser personas que seamos de meditación, de no hacer a las carreras la oración. Por eso empezábamos esta vigilia haciendo el Santo Rosario y lo hicimos meditado, y ahora en un momentico más adelante les voy a explicar por qué hoy hicimos un Santo Rosario, que hoy es sábado, día de vigilia. Teníamos que hacer de pronto los misterios gozosos, ¿no? Los misterios, se me pasó, los misterios gozosos y no los dolorosos, pero hicimos los dolorosos porque quiero explicarles más adelante algo extraordinario. Y entonces orar en espíritu y en verdad, y es tan tremendo el orar en espíritu y en verdad, que cuando estamos haciendo precisamente en el Día de la Misericordia, se hace la novena de la Divina Misericordia, y a mí me llama la atención, me impactó mucho el séptimo día de la novena, y mira lo que dice el séptimo día,
que más adelante lo voy a seguir retomando. Dice, hoy tráeme las almas que veneran y glorifican mi misericordia de modo especial. De modo especial. Y luego aquí, cuando leo a María Valtorta y me dice, en verdadero espíritu. Y luego le dice a la samaritana, en espíritu y en verdad. O sea que nosotros, por favor, no podemos darle el gusto al enemigo de estar haciendo las cosas a las carreras y no creerle a las promesas que el Señor nos da. Si yo soy su hijo amado, si yo estoy haciendo cada vez más el fortalecimiento de mi espíritu a través de la devoción de estas santas oraciones, no lo hagamos de manera cotorreada, de manera continua, de manera repetitiva, como nuestro Señor lo dice. No lo hagamos de esa manera, porque de lo contrario vamos a caer en errores gravísimos, y es estar simplemente en el mundo y seguir en esas angustias y en esos desesperos. Inclusive, fíjense, cuando leemos la última oración que se hace en la coronilla de la misericordia, es tan hermosa porque me dice el Señor, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es amor y misericordia infinita. Amén. O sea, confiar, creer que realmente el Señor siempre está conmigo. Que si yo hago parte del reino de los cielos como lo eres tú, no tengo por qué estarme quejando, ni tengo que estar en esas angustias y esos desesperos. Que si estoy pasando por momentos de tribulación, como dice la palabra, si quieres seguir al Señor, prepárate para la prueba. Pero Él nos coloca una prueba, no tanto porque Él sea malo o porque Él nos castigue, Él nos corrige, dice la palabra, porque nos ama, como a esos hijos amados que somos, nos corrige. Igual que mi Señor Jesucristo, cuando habla en Juan capítulo 16, 15, sobre todo el 15, que nos habla de la vid verdadera, dice que corta las ramas para que dé mucho más fruto, o sea que nos poda, o sea que el momento de aflicción, Él me está podando. Ese momento de dolor que tú estás viviendo no es porque Dios se olvidó de ti, que Dios, lo que estás pasando, por ejemplo, con tus hijos, siento en mi corazón en especial a alguien que está sufriendo con su hijo, o con tu esposo, por ejemplo, a nivel de salud. ¿Tú crees que el Señor se olvidó de ti? ¿O que Él te está poniendo a prueba? ¿O que tal vez no? Él te está podando para que tú des mucho más fruto. Mucho más fruto. ¿Y cómo vamos a dar fruto? Lo que Él considere. Mira lo que pasó con Abraham. Abraham, ¿cuántos años tenías? Cuando le dijo él, ¿cuántos años tenía? Cuando le dijo, mira las estrellas del cielo. Y solamente tenía a Isaac. Y bueno, y al otro hijo, pues que se fue con la mujer que era la que le ayudaba, pues, con Ismael, sus dos hijos, pero en especial el hijo Isaac, ¿no? Le dijo, mira las estrellas del cielo, cuéntalas. Dijo, imposible, son muchísimas, padre. Dijo, así será tu descendencia. Le hizo una promesa. Esa descendencia, nosotros somos descendientes de Abraham, mi hermano. ¿Te imaginas? Serán mucho más que las estrellas del cielo, mucho más esa descendencia. Nosotros somos producto de esa descendencia de Abraham, lo somos. Él no lo alcanzó a percibir, pero eso fue la promesa. O sea que la promesa que Él me da a mí, tal vez no sea en esta vida. Si lo es, maravilloso. Si no lo es, bendito y alabado sea el Señor, como mi única palabrita que me sé en inglés, anyway. Independientemente de todo, que se haga la voluntad del Señor, y si Él me quiere colocar en un lugar especial, que sea Él el que me escoge. Pero a lo que voy, si realmente empezamos a hacer en espíritu y en verdad, a orar en espíritu y en verdad, hacer las cosas con pasión, sintiendo en el corazón esa presencia de Dios, les aseguro que personas que nos ven, nos escuchan, van a sentir esa presencia de Dios y van a querer acercarse a ti y decir, ¿qué es lo que tú tienes? Yo quiero que tú me ayudes, que tú seas mi guía. Yo quiero que tú me lleves a esa presencia de Dios. ¿Qué tienes tú que se te nota diferente, que se te ve diferente? ¿Sí? Porque ya tienes un ropaje diferente.
porque el Señor te ha dado esa agua linda, y esa agua que es la convicción de pecado, reconoces tu pecado, cambias tu pecado, y Él te empieza a dar ese anillo de poder, te da esas sandalias lindas para que camines en la presencia del Señor, y sobre todo un vestido de pureza, lindo, diferente, aunque perdimos tal vez la inocencia, pero nos hace puros, nos hace santos. Y esa santidad, no tanto para que, como les decía, nos prendan veladoras, sino para que seamos testimonio del amor de Dios para la conversión de otras almas, viendo nuestro comportamiento. Dijo mi Jesús, por sus obras los conoceréis que son mis discípulos. Por eso, si tú estás realmente en ese anhelo de crecer espiritualmente, mi hermano, y no haces las cosas cotorreadas, sino oras en verdadero espíritu, de manera especial, si haces esas oraciones en ese espíritu y en verdad, estás mostrando que Dios hace parte de tu vida, que Él no te desampara y no se olvida de ti. Eso es extraordinario. Por tanto, orar en espíritu y en verdad. Y ahora quiero, como otro tema específico, como complementando lo que les estoy diciendo, que comprendamos algo que es extraordinario. En algunos momentos yo ya lo había explicado, pero necesito que cada vez lo afiancemos en nosotros y que realmente comprendamos por qué nosotros somos de misericordia. Una hermanita hablaba de nosotros al principio, antes de esta grabación, y nos presentaba que hacemos parte de los terciarios capuchinos, que tomamos como principio lo que es la divina misericordia. Nosotros somos de misericordia, por eso nuestra comunidad se llama Shekinah de la misericordia, porque Shekinah significa presencia de Dios y somos de misericordia. Pero tenemos que entender por qué es de misericordia. No simplemente, como les decía, no podemos repetir por repetir. Tal vez me demore un poquito, pero es importante que estemos atentos y que tú vayas tomando nota, porque sé que solamente tal vez estás escuchando, pero no estás tomando nota, y es importante que lo hagas. Quiero remontarme, esto se los había explicado en su momento mi comunidad hermosa, pero quiero remontarme un poquito a la época de los israelitas y todo lo que pasó con la construcción del templo, cómo destruyeron el templo, cómo se destruyó el segundo templo, bueno, todo eso que pasó con los judíos. Y esto es súper importante para entender por qué somos de misericordia y por qué tenemos que hacer esa oración de misericordia y sobre todo la coronilla con tanta devoción y ser nosotros pregoneros de la divina misericordia, porque tú estás en una comunidad mariana y en una comunidad que fluye leche y miel y una comunidad que no solamente hace el Santo Rosario meditado, sino que es de misericordia y que implica ser de misericordia. Por tanto, tú eres un misionero, un enviado, tú eres un pregonero, tú eres como decíamos a los jóvenes que estaban en nuestra comunidad, a los niños, tú eres ese heraldo de la misericordia, eres un heraldo, tú que me ves y me escuchas, eres un heraldo, solamente que no lo has tal vez introyectado en tu corazón. Tú eres la dama y el caballero de la misericordia. Si estás en nuestra comunidad lo eres, sino que no te has dado cuenta. Y ahora tenemos que realmente hacerlo vida en nosotros. Y si tú llegaste por primera vez, te estás dando cuenta que es una comunidad que realmente quiere ser de misericordia, que quiere ser de testimonio, que quiere ser de santidad. Y te invito para que seas constante en nuestra comunidad. Entonces, necesito que pongan atención y algún día, si tengo la oportunidad de encontrarme contigo, que tú me lo expliques. Y que quiero que quede muy, pero muy claro esta explicación. ¿Por qué la importancia de la divina misericordia y qué implica sumergirnos en el dolor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué implica sumergirnos en el dolor de mi Madre María? ¿Qué implica sumergirme en el dolor de mi Padre Dios, que sufre todavía por nosotros, por nuestra conversión, porque nosotros le causamos dolor? Pongan cuidado, pues. Voy a hablar en la época, necesito que esto, por favor, estén muy atentos, pero para eso necesito orar. Necesito orar, cosa que lo hicimos con el Santo Rosario, pero ahora necesito, lo siento en mi corazón, para que estas palabras que se van a decir, porque ahora empieza el verdadero mensaje, porque vamos a interiorizar y a
de ser mucho más espirituales y romper con tanto legalismo. Padre Santo, yo te doy gracias por este mensaje. Quería ya empezar con mi impulso a tratar de hablar, pero yo no quiero hablar con mi impulso. Quiero que tú nos des al Espíritu Santo, Padre Santo, para entender lo que es ser de misericordia y que tú coloques en nuestra boca un carbón encendido, como dice tu palabra, para que nosotros profesemos en verdadero espíritu tu mensaje. Y que ese mensaje, como le pasó a Esdras cuando estuvo leyendo las palabras allí en la construcción del templo en Jerusalén, y la gente lloraba cuando se leía la palabra, que se dé lo mismo que ese ardor que sentían esos dos discípulos de Emaús, que sienta ese mismo ardor como la mujer samaritana que escuchaba la voz tuya, Padre Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy sintamos ese fuego en nuestro corazón, que hoy nos vivifiquemos de tu presencia viva, vivifiquemos de tu presencia viva, y que esa palabra que se está promulgando, que se está hablando, que se está diciendo, se haga vida en mí, y que yo sea realmente de misericordia, que sea un pregonero de tu misericordia, porque como lo dijo mi hermanita, la que coordina la parte de la misericordia a las 3 de la mañana en nuestra comunidad, la divina misericordia es tal vez la tabla de salvación que tú nos das para este mundo que está en caos y que está en los últimos tiempos, Padre Santo. Por eso hazme entender hoy lo que tienes que decirme, por como lo decía el profeta, habla que tu siervo escucha. Y hoy te voy a decir, habla que yo te quiero escuchar. Y no quiero distraerme, sino que todos mis sentidos espirituales estén atentos para que yo pueda recibir ese mensaje. Y te suplico que el mensaje que voy a recibir ahora se quede guardado en mi corazón con letras de fuego y que yo pueda ponerlo por obra. Espíritu Santo, invoco tu presencia viva. Abre mi entendimiento y que lo que voy a escuchar lo pueda poner por obra para ser un verdadero testimonio de tu amor y un mensajero de esta misericordia hermosa de la cual hoy me vas a enseñar. Espíritu Santo, habla que tu siervo escucha. Espíritu Santo, mi cuerpo es tu templo. Dile, Espíritu Santo, habla que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, papelito, esfero, lápiz, pluma, como la digan en tu país, nosotros decimos esfero aquí en Colombia. Es importante lo que les voy a compartir. Entonces ya hablamos de lo que es nuestros principios de santidad, hablamos de lo que es nuestra verdad posicional como esos hijos amados de Papá Dios del cielo, y que es algo que hay que profundizar mucho más, pero sé que el Señor en su momento nos lo va a explicar. Entonces, ¿por qué hemos hoy, día de los misterios gozosos, hemos hablado de los misterios dolorosos? Porque tenemos que adentrarnos en algo impresionante, que es la meditación constante del sufrimiento de mi Señor Jesucristo, del dolor que Él experimentó, que no pase en vano ese sacrificio. Para eso tengo que hablarles de lo que es el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tiene mucha relación con nosotros. Cuando decimos ser católicos, a veces nos quedamos simplemente con el concepto de católicos, pero no vemos el pasado, no vemos lo que hay atrás, y tenemos que hacerlo. En su momento yo les explicaba cuando estuvimos en una población muy linda en México, que se llama, allí donde están las murallas, por el lado de Campeche, ¿sí? En Campeche, que allá hacían algo muy lindo, y siguen haciendo eso muy lindo. Cada 8 días, en las murallas, hay jóvenes que representan cómo fue la invasión de tanto de los corsarios y todos los piratas, de los españoles, cómo vivían los indígenas, y explican de una manera muy didáctica lo que pasó con su pueblo. Y también en la plaza principal, en el parque principal, donde están las torres de allí de esta población, que tiene todo un renombre. Allí también, ya en la nochecita, hay música en el día y hay algo muy bonito. Y en la noche, entonces, apagan las luces del parque, bajan unos telones, creo que al lado de la biblioteca, y allí empiezan a proyectar de una manera muy hermosa toda la historia de lo que es Campeche. Muy lindo. O sea que conservan el acervo cultural e histórico de la población. O sea que los niños
ellos en sus colegios les andan contando toda la historia de lo que fue su pueblo. Muy interesante, si eso lo hiciéramos a nivel espiritual. Si eso lo hiciéramos, tendríamos como hacen los judíos, que ellos se saben incluso quiénes son sus descendientes, quiénes son los que vienen atrás. Los conocen todos, su papá, su mamá, sus tíos, tatarabuelo, tatarabuelo, y lo repiten. Si tú lees los evangelios, por ejemplo, fíjate que hablan de dónde la procedencia de nuestro Señor Jesucristo y quiénes fueron sus antecesores. Incluso hablan de algo anecdótico de Rahab, que era una prostituta que maravillosamente logra la conversión de su vida y la salvación de su vida de una manera extraordinaria, y ella no era de parte del pueblo de Israel. Aún así la incluyeron, curiosamente, dentro del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Hermosísimo, hermosísimo esa historia. Y otro dato anecdótico. Son un paréntesis pequeñito que me llamó tanto la atención. Tomaron el ADN de nuestro Señor Jesucristo a través del manto de Turín, que a propósito es AB, y es la misma sangre que está en el anciano Italia, de los milagros eucarísticos, y se pusieron a mirar genéticamente estos científicos y estos investigadores a ver si existía alguna cultura que tuviese esos rasgos genéticos de nuestro Señor Jesucristo. Encontraron una, mis hermanas. Es tan bonito uno saber que yo tengo sangre de nuestro Señor Jesucristo, físicamente, no porque espiritualmente la tengo. Y se dieron cuenta que encontraron unos, se llaman drusos. Los drusos no son creyentes como nosotros, ¿sí? Tienen una religión muy particular y encontraron que tienen ellos, que nuestro Señor Jesucristo, ellos tienen el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo le llegó el ADN? ¿Por José? No. Por la Virgen María sí, pero entonces tal vez hablamos de Ana y Joaquín, que tal vez a través de ellos y sus ancestros tuvieron tal vez relación con los drusos. Los drusos, búsquenlo, que eso es súper interesante. Un pequeño paréntesis. A lo que voy es que nuestro Señor Jesucristo, con toda esta situación de su sangre, de todo lo que Él dio por nosotros, de toda la muerte que Él tuvo por nosotros en cruz, de lo que es la parte genética, de todo lo que es nuestros ancestros, tenemos que aprender, conocer de ellos, para saber quiénes somos. ¿Quién soy? El hijo muy amado. ¿De dónde vengo? Pues quiero conocer un poco esa historia, porque si no conozco la historia, pues como dice esa frase o ese pensamiento, voy a cometer los errores de antes. No te me duermas, te estás durmiendo, pilas pues. Entonces, ¿qué sucede? Voy a hablarles entonces de todo lo que fue anteriormente, lo que sucedió con la construcción del templo y qué tiene eso que ver con mi vida particular, con mi vida actual, qué tiene que ver con la misericordia y qué tiene que ver con que yo sea un mensajero, que yo sea ese estandarte, ese baluarte para llevar la buena noticia, que sea ese pregonero, que sea ese, ¿cómo se le dice? El que lleva el estandarte, que yo sea realmente ese heraldo de nuestro Señor Jesucristo a nivel de la misericordia. ¿Por qué? Pongamos cuidado pues. Voy a remontarme, aquí tengo unos cubitos de esos de jugar Jenga, ¿sí? Pero para que lo entendamos muy bien. Resulta que en la época de Moisés, aquí lo tengo, ¿sí? Y esto va a ser extraordinario que les voy a mostrar. En la época de Moisés, cuando ellos fueron sacados del pueblo que los tenía esclavizados, que fueron los egipcios, ellos pasaron 40 años en el desierto. Si ellos hubiesen venido caminando desde la capital de Egipto, del Cairo, hasta Jerusalén, se gastan solamente 30 días. 30 días, un mes. Derecho. Colócale 2 meses descansando. Solamente se hubieran gastado 2 meses caminando. ¿Se imaginan? ¿Pero por qué se demoraron 40 años? Porque fueron desobedientes. Como dice mi esposa muy lindamente en uno de los videos que ella hizo, porque entraron en la murmuración. Moisés se permitió la murmuración y no pisó la tierra prometida, la vio pero no la pisó.
Entonces solamente lo que fue Caleb y Josué fueron los descendientes de ellos los que llegaron prácticamente a la tierra prometida, los valientes, que no se quejaron, sino que dijeron cuando vieron la tierra prometida, sí es verdad que hay gigantes, pero nosotros podemos contra ellos. Y los otros que había mandado Moisés no fueron capaces porque se quejaron. No, eso no podemos con ellos, es mejor que nos quedemos aquí, vayamos otra vez a comer carne y a comer cebollas y ajos allá en Egipto, ¿para qué tú nos mandas? Murmuración. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Moisés toma las tablas de la ley en el monte Sinaí y baja al pueblo, el pueblo se puso a adorar becerros de oro, porque esa es la tendencia que a veces tenemos. Como no se nos dan las cosas, no las creemos. Y entonces allí se creó el arca de la alianza. Y en el arca de la alianza hay 3 cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que el pueblo de Israel comía cuando llegaba ese maná del cielo. 3 cosas que el Señor directamente a nuestro Padre Dios dio. 3 cosas directas: las tablas, la vara y el maná. Directicas, y están guardadas en el arca. Ellos llevaban el arca, pongan cuidado que esto es bien interesante. Ellos llevaban el arca, ¿sí? Y era curioso que ellos hacían el templo en carpas, y en las noches había fuego que les indicaba por dónde tenían que andar en el desierto, y en el día había una nube que los llevaba y los orientaba, tenían que seguir esa nube y así ir a la tierra prometida. Les guiaba el Señor. Cuando llegaron a la tierra prometida, encontraron el sitio que el Señor les dijo dónde tenían que poner el arca. En el lugar más santo, perfecto y puro del mundo. El monte Moriah, mis hermanos. El monte Moriah. Este es el monte Moriah. La representación. No miren los números, ¿no? Sino que esto es para simbolizarlo. El monte Moriah. Y en el monte Moriah, el rey, el que hizo pues el rey Salomón, construyó el templo según las indicaciones de nuestro Padre Dios. Entonces, ¿qué hizo en el monte Moriah? ¿Dónde queda el monte Moriah? ¿Existe el monte Moriah? Claro que existe. Es donde está la cúpula de la roca. Donde actualmente tú ves en Jerusalén una cúpula brillante de oro, ves el muro y ves esa cúpula brillante, y ahí debajo de esa cúpula brillante es el monte Moriah, lo más sagrado que hay físicamente en el mundo, el monte Moriah. Entonces, ¿qué hizo el rey Salomón? Ese monte Moriah, él quería construir sobre el monte Moriah el templo para colocar el arca de la alianza y ser el momento más sublime, el Santo Santorum, el Santo de los Santos. Y en el monte Moriah hizo el templo, y en el templo lo colocó en un lugar privilegiado, ¿sí? Colocó con una manto, con una tela muy gruesa, pero muy gruesa. Dentro entonces colocó en la montañita, allí colocó el arca de la alianza. Esa arca de la alianza, nadie podía entrar allí, a ese lugar santísimo, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año en una fiesta especial, que es el nombre en hebreo no lo puedo pronunciar, pero es una fiesta especial donde es la redención de los pecados del pueblo, y entonces el sumo sacerdote llevaba el pecado del pueblo y se lo entregaba a nuestro Padre Dios para que Él lo perdonara. Pero era tan delicado entrar que ese sacerdote, si no entraba en pureza, moría. Y él tenía que llevar una campanita. Si no escuchaban la campanita, él tenía un lazo en el pie, y si no escuchaban la campanita, porque él tenía que tocar la campana, lo tenían que sacar para que no muriera. Era muy sagrado. Incluso los que llevaban el arca, alguien tocó el arca y murió. Entonces es algo sagrado. Pero esa arca estaba colocada en el monte Moriah. ¿Y el monte Moriah? ¿Por qué el monte Moriah? Porque el monte Moriah fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac.
Y entonces lo llevó allí y construyó lo que el Señor le pidió que hiciera, ese monumento que para sacrificar a su hijo. Y allí entonces dice, no va a ser así, sino que por favor tú mostraste que tienes fe y realmente el que va a ser sacrificado va a ser mi hijo. Qué hermoso, ¿no? Y ese monte Moriah, incluso se piensa que de allí fue donde nuestro Señor Jesucristo, que fue el que nos creó a nosotros, nos creó obedeciendo al Padre, tomó la tierra y con el soplo del Espíritu Santo, que se llama Neshama, creó a Adán. O sea, es un lugar santo, lo más santo de los santos. Les dejo esa historia en otro momento. Entonces, ¿qué sucede? Sigamos aquí. Entonces llegó el rey Salomón, dijo, vamos a construir el templo. Hizo una cosa extraordinaria, con paredes de oro majestuosas. Mejor dicho, todo lo que lleva el templo, que les invito a que estudien un poco más de cómo fue esa construcción del templo. Y entonces observen, por eso es que me encanta este yenga. ¿De dónde sacó toda la piedra para construir esa majestuosidad del primer templo? Empezó él, observen, a sacar de la base del monte Moriah la piedra, ¿sí se dan cuenta? Para construir el templo, porque la piedra era la precisa, y empezó él a sacar toda esa tierra, ¿sí? Y empezó a construir y quedaron una cantidad de laberintos debajo del monte Moriah. El monte Moriah es grande. Entonces, ¿qué sucede? Dejémoslo de esa manera. No me va a caer pues el monte Moriah, no me va a caer que todavía usted no se va a derrumbar. ¿Qué sucede? Llegó, se construyó el primer templo, todo maravilloso, todo lo que conocemos de la historia de Moisés, que se metió con la reina de Saba, mejor dicho, todo. Pero pasaron los años, muchos años, y curiosamente ellos tuvieron invasión. Y como el pueblo se volvió rebelde, allí los profetas, lo que es sobre todo Ezequiel, él empieza a hablar de todo lo que sucedió con la invasión, porque llegó un pueblo que los invadió y destruyó el templo. Y en ese tiempo estaba un rey que se llamaba Sedequías. Sedequías era un hombre creyente y no creyente. Lo cierto es que vino el pueblo babilonio con Nabucodonosor III y arrasó el templo de una manera impresionante. Lo acabó. Tanto así que dentro de esas cavernas que la llaman la lágrima Sedequías y el túnel de Sedequías, ese rey fue tan torturado que le quitaron los ojos y él lloró incluso hasta por sus hijos. Incluso es bien curioso, pero dentro de ese túnel, dentro de esas cavernas que hay debajo del templo Moriah, allí aparece un riachuelo y le dicen las lágrimas del rey Sedequías. Lo cierto es que también el rey Sedequías acaba para construir y mejorar el templo. Se acabó el templo. Por allá en el año 900 Salomón construye, pero en el año 500, allá fue cuando destruyó este hombre, este pagano, este rey que se llamaba el rey, se me olvidó, el rey que les dije, Nabucodonosor III, lo acabó. Tumba el templo, se roba todo el templo. Incluso allí es donde el arca, se supone que el profeta Jeremías se lleva el arca y la esconde. Tal vez está escondida debajo del templo o se la lleva para otros sitios que no se saben cuáles son. Es posible que esté debajo del templo porque hay muchas cavernas allí. Es posible. Lo cierto es que no se sabe dónde está. Y entonces, curiosamente, se llevan al pueblo de Israel como esclavos. En la época por ejemplo, de Daniel, ¿sí? En la época del que construyó las murallas nuevamente, que se llama Esdras y Nehemías. Esdras constructor, Nehemías el sacerdote, y hay un rey que se llama Zorobabel, que ayudado por un rey pagano que se llama Ciro. Curiosamente ese rey les ayudó a los judíos a construir el templo otra vez. Y en la época del rey Zorobabel,
construyeron el templo, el segundo templo. Pilas pues, no se me distraigan de esta historia, que esto es importante conocerlo porque vamos a llegar a lo que es la misericordia. Recuerda, estés atento, no te me distraigas. Entonces, ¿qué sucede? Zorobabel vuelve a construir el templo y ese templo fue el que conoció nuestro Señor Jesucristo y volvió a sacar tierra y rocas de estos sectores. Entonces él hizo más profundos los sitios y sacaba así, ¿sí? Pero aquí está el monte Moriah y toda la parte de abajo sacaban. Entonces hay muchas cavernas por la parte de abajo. Incluso hay túneles que conectan el monte Moriah directamente donde está el lugar más santo de los santos, lo conectan por debajo de la tierra. Y hay túneles que posiblemente allí fue donde el profeta Ezequiel pudo haber sacado el arca. ¿Qué sucede? Vámonos más para acá. Destruyeron el templo, lo volvieron a construir en el tiempo de Zorobabel. Llegamos a la época de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene algo impresionante. Y quiero remitirme al momento en que mi Señor Jesucristo lo llevan ante Pilato. Y escuchen lo que sucede. Cuando lo llevan a Pilato, el Señor Jesucristo incluso le dijo antes de Pilato, le dijo: ese templo en 3 días se puede tumbar y en 3 días lo reconstruiré. Estaba hablando de él mismo a nivel espiritual, y eso tiene que ver algo con nosotros. Se da algo impresionante con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Resulta que cuando llevan a Pilato, pilas con lo que tú dices. Cuidado con lo que tú dices. No te me pierdas del monte de aquí. Ya no está el arca de la alianza, pero en la época de nuestro Señor Jesucristo construye el templo. Está el templo y está el lugar santísimo, a pesar de que no está el arca, porque es el monte Moriah. Recuerda que el monte Moriah, donde iban a sacrificar a Isaac, donde tomaron tierra para la creación de Adán. Entonces, es el lugar santísimo, santísimo de lo santísimo. ¿Qué sucede? Allí solamente entraba un sumo sacerdote una vez al año. Yom Kippur se llama la fecha de Yom Kippur. En la fiesta de Yom Kippur entra el santo allí al santísimo, al santo de los santos. Cuando en la época de nuestro Señor Jesucristo, recuerda que están invadidos ¿por quiénes? Por los romanos. Los romanos llegaron a Israel, invadieron todo el sitio de Israel, y allí se da algo muy curioso porque el pueblo de Israel estaba pendiente de ser liberados y querían un rey que liberaran a los judíos de los romanos. Entonces el Señor Jesucristo dice: yo vengo a este mundo a ser rey, pero no rey de este mundo, sino soy rey de otro reino. Y entonces no le creyeron y no aceptaron que él fuera el Mesías, no le aceptaron porque ellos están obsesionados porque realmente nuestro Señor Jesucristo los liberara de los romanos. Lo que a veces nosotros caemos, que porque tenemos una preocupación, una dificultad, un problema bien grande, queremos que nos libere de algo que es humanamente y estamos liberados porque no hemos desarrollado nuestros sentidos espirituales y descuidamos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sigamos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel, no aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en parábolas incluso lo dijo: el hombre que tiene el viñedo, dueño del viñedo, se va, manda a sus hijos para que le administren, y los hombres a los cuales les había arrendado, porque nosotros somos administradores de los bienes del Señor, princesa y príncipe, papito Dios del cielo. O sea que todo lo que tú tienes, el dueño es nuestro Padre Dios y tú eres el administrador. Por eso dale lo que le corresponde en el diezmo. Dale lo que le corresponde y te darás cuenta cómo tu vida cambia. Paréntesis 3. Creo que hoy era el 3, ¿no es cierto? Entonces manda a los hijos a que por favor vayan a cobrar lo que les corresponde, y lo que hacen es quitarle la vida a sus mensajeros y a sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo, Él está anticipando su muerte, y los judíos no quisieron creerle porque estaban obsesionados por sacar a los romanos de Israel. Obsesionados. Y no se dieron cuenta porque estaban obnubilados, enceguecidos, entenebrecida su mente
por simplemente estar esperando el milagro. Llega el Señor Jesucristo, no lo aceptan, pilas con el monte Moriah, no lo aceptan. Y miren lo que dicen ellos, qué maldición. Cuando llega este hombre y le quiere quitar la vida, el Señor no la quiere quitar. Y le dice, yo no veo culpa en él, no veo culpa en él. Entonces, fíjense lo que dicen ellos. Luego dice, replica el sumo sacerdote, no tenemos más rey que el César. El sumo sacerdote, mi hermanito y mi hermanita. No tenemos más rey que el César. Quitaron a nuestro Señor Jesucristo no solamente la vida de nuestro Señor, y aceptaron como rey al rey de este mundo, al príncipe de este mundo que es Satanás. Lo aceptaron como rey de ellos. Quitaron la investidura de mi Padre Dios como rey, como Señor, como todo, y el sumo sacerdote como autoridad espiritual aceptó al rey pagano que los tenía invadidos. Aceptaron la invasión del pueblo romano. Impresionante. Cuidado con lo que tú hablas. Cuidado con lo que tú dices. Y luego entonces se acerca y le dice Pilato, yo no tengo ni le veo culpa en él. Y luego dice, nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Será que los judíos se dan cuenta de esto? Ellos mismos se maldijeron. Que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Una maldición tremenda que para los oídos de nuestro Padre Dios, Él sí, como Él es Dios de pactos, Él sí tiene muy en cuenta lo que nosotros decimos. Cuidado con lo que decimos, hasta por una tilde nosotros vamos a ser juzgados. Por eso nunca más te vuelvas a ser un criticón, estar de murmuración y estando quejándote. Quita la queja de tu vida. Entonces el mismo pueblo, a través del sumo sacerdote, se condenó. Y el templo, que era lo más sagrado, en el año 60, porque entonces dijeron, suelten a Barrabás, no queremos a Jesús. ¿Quién era Barrabás? Él hacía parte de los celotes, posiblemente era un sicario de los celotes. ¿Y sabes por qué motivo el pueblo de Israel fueron desterrados de Israel y tumbaron el segundo templo de Israel? ¿Por qué lo tumbaron? Por los celotes, por la rebeldía de los celotes. ¿Se imaginan ustedes? Estoy hablando que los sumos sacerdotes dijeron que se caiga la responsabilidad de ese hombre, nosotros asumimos la responsabilidad de la muerte de él y que la sangre caiga en nosotros y en nuestros hijos. Y le dieron la posibilidad para que el rey fuera el mundo, el rey de este mundo, no tenemos más rey que el César, y fuera de eso sueltan al celote. Y los celotes en el año 60 al 73 de nuestro Señor Jesucristo se rebelaron contra los romanos, y los romanos vinieron con todo su poderío militar y destruyeron el templo de una manera impresionante. Acabaron con el templo. Dejaron descubierto el monte Moriah, y eso se volvió un sitio de mucho pecado, y estaba descubierto completamente. Los romanos acabaron con todo, fueron dispersados los romanos, se llama los judíos, la diáspora, por todo el mundo, hasta la época actual. ¿Se imaginan ustedes esa maldición tan tremenda? ¿Qué afectación tuvo? Y entonces se da algo extraordinario, mis hermanos, extraordinario. Llega entonces, más o menos, por allá, ya en la época de nuestro Señor Jesucristo, después llegan los musulmanes y se apropian del Santo Santorum, del lugar más santo, que es el monte Moriah, y colocan la roca encima del monte Moriah, prohibiendo entrar a los judíos, incluso hasta los cristianos. No podemos entrar allí. Y eso tiene gobernabilidad solamente los musulmanes. Y por debajo, aquí en estas cavernas,
se están reuniendo hace muchísimos años los masones aquí en esas cavernas. Y estaba incluso prohibido hace muchos años atrás, inclusive estoy hablando de 1900, estaba cerrado exclusivamente a los turistas, y los masones, ellos tomaban y toman todavía parte del Monte Moriah, piedra, y con esa roca, con esa piedra, porque ellos tienen como su mayor exponente de la masonería al rey Salomón, y esa roca la utilizan para construir sus templos. Inclusive los templarios tomaban parte de la roca del Monte Moriah para construir sus iglesias, los templarios. Y entonces los musulmanes están aquí y por debajo la masonería, o sea, puro satanismo. El satanismo más alto están debajo del templo. Impresionante, mis hermanos. Y no estoy inventando, averigua. Te reto a que averigües. ¿Y qué sucede entonces? Interesante, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que el pueblo de Israel está siendo oprimido y seguirá en guerras y guerras y guerras, como tú estás dando cuenta actualmente. Guerras porque está la opresión de los musulmanes y el pueblo y todo el satanismo puro a través de los masones debajo del Monte Moriah, lo más sagrado. Destruyen el templo, nuestro Señor Jesucristo se dispersa. El Monte Moriah queda expuesto y lo santo de lo santo entonces llega ¿a qué? A los pueblos paganos, como tú y yo, que venimos de pueblos gentiles y paganos, y nuestro Señor Jesucristo, como no aceptaron las bodas del Cordero, como dice esa parábola que él mismo plantea, que en las bodas del Cordero él invitó a los principales de él, o sea, al pueblo judío, no lo aceptaron, no quisieron, se volvieron rebeldes, lo asesinaron, y entonces él fue a buscar a otros que no eran invitados como nosotros, tú y yo, y nos llevó entonces allí a estar plenamente en su presencia, en su santo santorum, nos dio la presencia de nuestro Padre Dios. Esto que era solamente para un sacerdote al año, sale expuesto nuestro Padre Dios del cielo a dárnoslo a cada uno de nosotros. Y tanto es así que mi Jesús en Juan capítulo 17 plantea algo extraordinario y le dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. O sea que antes no había esa unidad con nuestro Padre Dios, hermanos. Que sean uno como tú y yo somos uno. Y es tan extraordinario que automáticamente mi Jesús da su vida por nosotros en la cruz, se rompe el velo del templo y ya tenemos esa comunión con nuestro Padre Dios. Y a través de la divina misericordia, mi hermanito, se hace vida la segunda tabla de salvación que nos manda, otra tabla de salvación que nos manda nuestro Padre Dios, para que no nos perdamos a través de la divina misericordia. Este Monte Moriah está allí, es santísimo, santísimo, sagrado, pero ahora lo sagrado ya está en nosotros, está en nuestro corazón, cuando aceptamos que somos esos verdaderos hijos amadísimos de Papá Dios del cielo y empezamos a creerle a su misericordia y a su bondad. Se hace uno nuestro Padre Dios, como mi Jesús lo pidió, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se está celebrando el Día de la Santa Cruz. El poder que trae la cruz es extraordinario, mi hermano. Yo les invito a que vean nuestros videos sobre el poder de la cruz, como Rafael Aníbal Cortés los encuentras. Trasciende la cruz, ve más allá de la cruz. O sea que este Monte Moriah sigue siendo santo, pero ahora este Monte Moriah, los judíos oprimidos, pero automáticamente toda la presencia de Dios llega a nuestro corazón. Ya quito la parte histórica. Ya la quito. ¿Entendido o no? ¿Entendido o no? ¿Extraordinario? Eso a mí me tiene sorprendido. Y ahora voy con algo extraordinario. Cuando yo me puse a hacer la novena de la Divina Misericordia y llegué al 7º día de la Divina Misericordia, escucha lo que dice. Extraordinario. Dice: hoy tráeme las almas que veneran y glorifican mi misericordia. De modo especial, ya le expliqué del modo especial. Y sumérgelas en mi misericordia. Estas almas
son las que más lamentaron mi pasión y penetraron más profundamente en mi espíritu. Ellas son un reflejo viviente de mi corazón compasivo. Estas almas resplandecerán con una luz especial el día futuro. Ninguna de ellas irá al fuego del infierno. Defenderé de modo especial a cada una en la hora de la muerte. Espectacular esta promesa cuando la leí. Dije, Dios mío, quiero ser ese pregonero de tu amor. Quiero vivenciar tu divina misericordia de una manera extraordinaria. Quiero estar sumergido en el dolor de mi Señor. Quiero estar sumergido en esa pasión que Él vivenció. Y quiero hacerlo con devoción, con amor, con plenitud. Y ahí fue cuando descubrí que realmente esta comunidad sí fluye leche y miel, porque nos determinamos ser de misericordia. De misericordia. Y si somos de misericordia, no solamente es cotorrear una coronilla, que incluso a mí me sorprende cómo en nuestras iglesias como que se deja ya olvidada. Como que a nuestra comunidad la dejamos por allá de vez en cuando y no le damos la importancia. Yo veía en esos rosarios, en esas coronillas que hacemos a las 3 de la mañana, hace unos días atrás, vi algo tremendo. Yo veía que había una escalerita en la cruz y que uno cuando pasa y hace una coronilla meditada, cuando uno vivencia y experimenta la pasión de mi Señor Jesucristo, uno pasa la cruz, trasciende la cruz. Y cuando uno está allá, yo veía detrás de mí la cruz iluminada de una manera extraordinaria. Y nosotros los que contemplamos ese dolor de mi Jesús, viendo en plenitud la presencia de mi Padre Dios de una manera extraordinaria, de una manera hermosísima, viéndolo allí. Yo lo experimentaba de esa manera. Y a mi Madre María a un lado sonriéndose, diciéndome, lo entendiste, hijo, ¿verdad? Lo entendiste. No podemos ponernos a decir qué es más o qué es menos. Si el rosario o la coronilla. Pero lo cierto es que mi Madre María me hacía ver, estás hablando directamente con nuestro Padre Dios. Tenle devoción, mutua devoción, y hazlo con mucha fuerza, porque entendiste el valor de la divina misericordia. Y me consagré, ahora sí muy conscientemente, con mi sacerdote, tomando el cirio pascual y él bendiciéndome, y tú vas a ser un pregonero de la divina misericordia. Sin dejar de lado mi Santo Rosario, mi hermanito. Pero yo soy y tú eres ese pregonero de la divina misericordia. Te leo nuevamente la promesa para que se haga vida en ti. Tráeme las almas que veneren y glorifiquen mi misericordia de modo especial, no cotorreado, y sumérgelas en mi misericordia. Estas almas son las que más lamentaron mi pasión y penetraron más profundamente en mi espíritu. Ellas son un reflejo viviente de mi corazón compasivo. Estas almas resplandecerán con una luz especial en la vida futura. Ninguna de ellas irá al fuego del infierno. Defenderé de modo especial a cada una en la hora de la muerte. Bendito sea el Señor por esa promesa. Ese Santo Santorum, mi hermanito, recuérdalo. Ese Santo Santorum ya está en tu corazón y se hizo vida lo que mi Jesús le pidió a mi Padre Dios, que sean uno como tú y yo somos uno. Por eso cuando hagamos una coronilla, hagámosla muy meditada. Incluso la subimos en Amazon, para los que tienen acceso a Amazon. Bien meditado, bien meditado. Y ahora después de este momento vamos a hacer una coronilla meditada para que contemplemos plenamente ese dolor de mi Padre, de mi Jesús, de mi Padre Dios a través de mi Jesús, de las lágrimas derramadas por mi Madre María, de tantos hombres que mi Señor dio, mi Padre Dios dio como sangre, como muerte, para que nosotros tengamos esa comunión con Él plena. ¡Qué bendición venir de pueblo pagano! ¡Qué regalo tan extraordinario nos dieron a nosotros! Un privilegio extraordinario que los judíos no quisieron tomarlo. Que en su momento ellos, Dios quiera que si sea pronto, puedan reconocer el valor de nuestro Jesús de Nazaret.
y lo tenemos en nosotros, lo tenemos en nuestro corazón, lo tenemos en nuestras cotidianas actividades espirituales que tengamos. Por tanto, ahora yo quiero que realmente tus sentidos espirituales se agudicen después de toda esta explicación, que espero no haberte cansado, pero que con esta explicación tú plenamente tengas en consideración que tienes que ser cuidadoso con lo que hablas, que tienes que ser de misericordia, que tienes que ser de oración, pero no una oración cotorreada, que se te demuestre en tu interior que la presencia de Dios está en tu corazón y que todo lo que tú hagas haga que el corazón de los demás sientan ese ardor, ese anhelo por tener esa presencia viva de Dios. Que tu relación con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus cercanos, con tus hermanos de comunidad se refleje. Y si tú traes algún pecado, alguna herida, suelta eso. Ya no sigas más con eso. Libérate de eso. Porque el Señor en el Huerto de los Olivos, por eso yo siempre les pido, entren al Huerto de los Olivos y no se salgan de Catalina Emmerich. Escúchala, medítala, profundízala, porque ya fuiste libre, porque ya fuiste sano, porque tú ya fuiste restaurado, porque ya tu pecado, esa adicción que tú cargas, allí mi Señor la absorbió, ese sentimiento de culpa porque perdiste un bebé y que te has confesado muchísimas veces. El Señor ya te sanó porque Él experimentó ese pecado tuyo en el Huerto de los Olivos. Es tan importante meditarlo, profundizarlo, ahondarlo, porque allí te vas a sentir verdaderamente libre. Somos libres y no vamos a permitirle que el enemigo nos siga robando más esa bendición que Él tiene en nosotros. Espero que haya sido significativo esta meditación y que haya llenado tus expectativas, si es que tenías alguna expectativa, o que no te haya cansado, pero que haya sido significativa. Continuamos con esta preciosa vigilia y quiero sus comentarios, escucharlos un poco frente a lo que les he compartido.